¿Sabías que la desconfianza es un factor que incide política, económica y socialmente en nuestro día a día? No te pierdas Factor Económico para analizar este importante concepto y cómo afecta nuestros bolsillos. Mundo Ejecutivo presenta. Hola, queridos amigos, yo soy el doctor Enrique Presburger. Bienvenidos a Factor Económico, donde analizamos la economía entre líneas para hablar de algunas de las cuestiones más interesantes que afectan a nuestro país, a nuestras empresas y a nuestros bolsillos. Siempre hay que entender los fenómenos macroeconómicos para entender lo que nos juega en lo global y nos afecta en lo particular. Y el día de hoy me gustaría compartir y analizar con ustedes un concepto que denominamos la confianza. Pareciera que la confianza es una variable cualitativa donde, confías, no confías, pero hoy en día la confianza juega un papel central en la economía global y por lo tanto en las decisiones y consecuencias que tenemos a nivel político, económico y social. Y me gustaría retomar este tema primero con el tema central que está pasando con el nuevo repunte de el coronavirus, con esta famosa variante Delta que está trayendo niveles de contagios, básicamente exponenciales en todo el mundo, que pareciera que aún con una gran parte de la población vacunada, de alguna manera esta variante está metiendo una tendencia alcista que preocupa muchísimo a las economías, y esta desconfianza ya se traslada a la bolsa de valores también de varios países. A nivel mundial, todas las bolsas tuvieron caídas de un lunes negro que no se veía desde abril del año pasado, cuando justamente empezó el tema de toda esta ola pandémica que finalmente demostró irse recuperando poco a poco, y ahora con esta variante vuelve a caer todo el mercado. Lo interesante, sin embargo, esta variante Delta es que de todos los contagios que han ahora, crecido exponencialmente, solo el 5.5% de los contagios, en datos que, sabemos por lo pronto de Estados Unidos, se han viralizado para gente que ya está vacunada. Es decir, tenemos claramente una nueva ola de contagios donde muchísima gente se está contagiando en todos los países, con vacuna y sin vacuna, pero por otro lado tenemos los datos estadísticos que nos dicen que efectivamente la gente que no se vacuna es la que más rápido se está contagiando y representa justamente un 95% de esta gente que rápidamente se empezó a contagiar, mientras que la gente vacunada, si bien sí es cierto que se pueden contagiar, el porcentaje realmente es significativamente menor. Siendo así, la señal que recibimos de desconfianza en el mundo es clara. La gente no confía en las industrias farmacéuticas, que es un paso más allá de decir que no confía en los gobiernos, porque finalmente estas industrias farmacéuticas son consorcios multinacionales que tienen presencia en varios países, y digamos que si, Pfizer puede ser una empresa con sede en Estados Unidos, igual y la elaboración estuvo relacionada también a universidades en Europa, estuvo relacionada a científicos, la producción estuvo relacionada también a plantas en diferentes lugares del mundo, y de hecho también hay productores locales que se encargan de resguardar o bien reproducir este tipo de vacunas con las patentes correspondientes. Por lo tanto, está claro que no es una desconfianza a un solo presidente o la desconfianza a un gobierno, sino la desconfianza a todo un sistema mundial. La gente no se está vacunando porque no confía en las vacunas. Estamos hablando de una parte de la población que tiene ya disponibles las vacunas, donde hoy en día, después de que el mundo hizo un gran esfuerzo por comprar este tipo de vacunas, y tenemos varias, tenemos las vacunas rusas, las vacunas inglesas, las vacunas americanas, las vacunas inclusive cubanas, es decir, hay vacunas prácticamente de todos los continentes, de todas las regiones, que se fueron comprando de una manera masiva, y sin embargo, mucha gente no se las quiere poner. Y no se las quiere poner por un tema de desconfianza. Por supuesto que hay información relativa a problemas que pueda causar con la infertilidad,
se ha viralizado mucho pues la carga metálica que tienen las vacunas y por eso se te quedan pegados los teléfonos celulares cuando recién te vacunas por la carga que tiene. Ha habido desinformación también con relación a la carga genética y que si te puede llegar a modificar genéticamente a futuro. Existe toda esta duda de que si la vacuna fue probada lo suficiente o no, pero el punto es que la gente pues simple y sencillamente no confía en un gran porcentaje y esto hace que el mundo esté retrocediendo. ¿Qué se necesita hacer para que el mundo confíe en la información que se le está dando? ¿Por qué la teoría de la conspiración se vuelve tan grande y tan significativa en un porcentaje de la población? Antes solíamos saber que si bien existían gobiernos o regiones del mundo que generaban desconfianza, quizá ciertos gobiernos africanos que tenían mucha volatilidad, o ciertos gobiernos inclusive latinoamericanos que eran resultados de golpes de estados en décadas pasadas, o bien que eran dictaduras militares, pues generaban desconfianza. Ciertos gobiernos en Europa, por ejemplo, como el ruso, generaban desconfianza porque pues llegaban a no pagar sus bonos corporativos. Es decir, habría razones por las cuales desconfiar en ciertas regiones. Sin embargo, usualmente, pues la gente confiaba en gobiernos al menos norteamericanos y gobiernos europeos que relativamente habrían logrado detener pues una estabilidad en su manera de hacer las cosas. Sin embargo, ya no es el caso. Ya no se confía en absolutamente nadie, ni en el prestigio teórico de los laboratorios, ni en el prestigio teórico de los gobiernos, ni en el prestigio teórico de los presidentes responsables. Y esta desconfianza se traduce también a aspectos financieros, porque la bolsa, digamos que esta desconfianza en las vacunas, que es una desconfianza fundamentalmente política, donde se cree que no se nos está revelando la información real de las vacunas ni de sus efectos, pensamos que es una conspiración mundial o por rastrearnos, o por alterar nuestros genes, o por parar la fertilidad del mundo. Es decir, esta desconfianza se traduce en ámbitos financieros donde la gente empieza a dejar de invertir, empieza a sacar su dinero de bolsa, también con una desconfianza de que económicamente el mundo puede volver a caer de manera estrepitosa, en un golpe sin duda que pues para muchos países y muchas empresas pues sería pues letal absolutamente, ¿no? Entonces, esta desconfianza se traduce en términos económicos financieros y la gente en sus decisiones individuales también deja de invertir, ahorra en mecanismos mucho más conservadores y de alguna manera nuevamente, por ejemplo, el oro empieza a repuntar en su valor y las acciones empiezan a bajar. Así que no subestimemos la desconfianza. Me parece que es un elemento que debe analizarse y debe llegarse a fondo. No solamente es evidente el hecho que la gente desconfía del mundo, sino que hay que resolver el por qué la gente desconfía. No se vayan, queridos amigos, esto es Factor Económico. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión, Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play y 76 de Easy de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV by V Networks. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo en la radio con más de 1 millón de radioescuchas. Estamos contigo con más de 140 productos anuales y más de 340,000 artículos hechos por más de 100 especialistas en todos los sectores, que han llegado a 40 millones de lectores. Estamos contigo en publicidad exterior, espectaculares, bajo puentes y aeropuertos. Estamos contigo en nuestro newsletter con más de 680,000 suscriptores. Estamos contigo en más de 15 plataformas digitales y redes sociales con un alcance de más de 300 millones de impactos. Estamos contigo en Mi Show con más de 50 obras de teatro, stand-ups y conciertos anualmente, con un alcance de 34 millones de impactos. Estamos contigo con nuestra plataforma de e-commerce Mi Shop, con más de 600 productos especializados de primera calidad, con los cuales llegamos a 16 millones de personas. Estamos contigo en Medi, nuestro instituto de e-learning con más de 100 cursos de negocios de las mejores universidades y los mejores consultores nacionales e internacionales. Estamos contigo en YouTube con más de 4,000 videos y más de 6 millones de reproducciones. Estamos contigo en nuestros eventos que han llegado a más de 6 millones de personas. Estamos contigo con el evento más importante de negocios en México, la Cumbre de las 1000 Empresas, con más de 30 paneles y un alcance de más de 188 millones de impactos.
Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo en televisión con más de 1,000 programas al año en los principales servicios de telecomunicaciones a nivel nacional que han sido vistos por 1,200,000 televidentes. Hemos estado contigo por más de 45 años, acompañándote en tus negocios para que tomes las mejores decisiones, y lo seguiremos haciendo de la mano de la innovación y el compromiso para brindarte los mejores contenidos de Grupo Mundo Ejecutivo. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México. Volvemos, queridos amigos, este es su programa Factor Económico y estamos analizando y desglosando el concepto de desconfianza, donde hemos hablado, donde la gente pues efectivamente no está confiando en los gobiernos de alguna manera. Esto se traduce en que la gente se niega a ser vacunada a pesar de tener vacunas disponibles y a pesar de la gran partida presupuestal que el mundo gastó en ello, y de alguna manera esta desconfianza pues se ve traducida en un alto nivel de contagios, donde el virus, pues de alguna manera en su variante Delta, pues está rápidamente dispersando en diferentes lugares del mundo. Esto se traduce también en desconfianza en los principales indicadores bursátiles, que finalmente se traduce en una menor expectativa de recuperación de las empresas, y eso significa que la gente pues es menos propensa a invertir en, digamos, en su día a día, lo cual pues sin duda alguna pues es preocupante. Sin embargo, acá esta desconfianza, pues, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Qué va a pasar con la inversión de la gente? Hoy en día hablamos de un excedente de liquidez en el mercado porque los gobiernos hicieron una apuesta, todo sobre la mesa, por terminar con la pandemia, lo cual involucró endeudarse masivamente, es decir, todos los países del mundo prácticamente sin excepción subieron sus niveles de deuda para apoyar con estímulos económicos a su población, para exentar impuestos, para dar dinero a la gente que se quedó sin trabajo y para dar de alguna manera distintos alivios en relación a incentivos financieros a la pandemia. Esto hizo que los países se endeudaran más, tanto en estímulos como en evidentemente compra de vacunas, infraestructura médica para poder detonarlas e inyectarlas, y sin embargo con esta nueva ola pareciera que podríamos volver a niveles de abril del año pasado, y entonces que todo este esfuerzo pues resultara finalmente infructuoso. Esto sin duda es muy delicado, porque si bien estaríamos mejor preparados psicológicamente, ya los negocios medio se han adaptado a nivel de trabajo a distancia, pues habría varias industrias que definitivamente volverían a colapsar, no se podrían recuperar, y lo que ya no se puede hacer es volver a endeudar más a los países. Es decir, los países hoy en día deben prácticamente de 3.5 a 4% lo que producen, o sea, el mundo se debe a sí mismo 4-1 en deuda. Si todo el mundo, digamos que hiciera todo su Producto Interno Bruto, lo juntara y se dedicara a pagar deuda, no le alcanzaría y tendría que pagar todavía 3 veces más de esa deuda. Y esto significa impuestos a futuro, significa que se le apostaba a que la gente con estos estímulos pues podría recuperarse y entonces de alguna manera con impuestos futuros, recuperar estos estímulos que los gobiernos hicieron. Sin embargo, al volver los contagios, pues estos estímulos finalmente se habrían ido o tendrían el potencial de irse a la basura, pero el nivel de endeudamiento de los países pues es más grande y pudiera resultar insostenible. ¿Qué es lo que la gente está haciendo a nivel real? Hoy en día la gente está acudiendo, está con varias grandes incógnitas que vale la pena comentar, porque finalmente es lo que ha surgido de todo esto. La primera gran duda que genera esta desconfianza, que podría colapsar el sistema justamente porque no hay sustentabilidad en el nivel de endeudamiento alcanzado por el mundo y porque los contagios no se están controlando, la primera gran duda es ¿por qué hay vacunas y no hay tratamientos? Finalmente, el COVID es una infección viral y como ha habido otras infecciones virales, estas tienen capacidad de mutar, tienen capacidad de generar varias variantes y estar constantemente migrando y haciéndose más resistentes y generando variables regionales también que pueden ser diferenciadas de otros países, por lo cual normalmente las infecciones virales pues no solamente se tratan con una vacuna, sino justamente hay tratamientos. Y pareciera que no hay hoy en día ningún tratamiento avalado por ningún gobierno y ningún tratamiento que en el mundo se dé de manera masiva.
Sin embargo, aquí, por supuesto, este programa tiene un enfoque económico. Nosotros no somos médicos ni tenemos la intención de defender algún tratamiento específicamente, pero sí cuestionar el hecho de que justamente el sistema de gobiernos no se haya planteado ningún tratamiento. Realmente esta es una infección viral que no es posible ser tratada de ninguna manera, ni a nivel torrente sanguíneo, ni a nivel oxigenación, ni a nivel, pues, alguna especie de pastilla, ni a nivel de cierta, pues, no sé, sustancia que pueda ser ingerida como otras infecciones virales, tés, polvitos, etcétera. O sea, realmente no hay ningún medicamento que sirva. Me parece que es un elemento de desconfianza que pareciera, y el punto común, de acuerdo a lo que nos dicen algunas encuestas, pues es que la gente percibe que esto es un gran negocio para los laboratorios, que es un gran negocio para ciertos gobiernos, pero sin embargo, pues no queda claro el por qué no hay tratamientos avalados por esto. Y el hecho de que sea una pregunta evadida, finalmente es lo que crea desconfianza. Quizá realmente es una infección viral que no tiene manera de ser tratada y es o vacuna o nada, o te da y pues de alguna manera tomas algunas vitaminas y pues bueno, ahí te la vas llevando. Sin embargo, el hecho de que no haya un tratamiento como tal reconocido, donde ha habido algunas alternativas de bajo costo, es lo que hace que la gente dude. Por lo tanto, esto es una primera alerta que tenemos que poner ante los órganos políticos multinacionales. Hay que responder a la pregunta de por qué, si hoy en día los laboratorios son tan sofisticados como para crear y probar vacunas en periodos pues de 1 año y medio, ¿por qué no ha ocurrido cuestiones similares con investigaciones de tratamientos? Esto es una gran incógnita que aún no es resuelta. Número 2. ¿Qué está pasando con todos estos estímulos económico-financieros que llevaron a la bolsa a máximos históricos? Sin duda, este es otro fundamento de la desconfianza, puesto que las bolsas, a pesar de estar en una de las peores crisis de la historia a nivel de masa, porque fue una crisis de fundamentales, es decir, no de un sector específico, sino que toda la masa de la gente tuvo crisis económica por la pandemia. ¿Por qué las bolsas están en máximos históricos? Esto de alguna manera pareciera tampoco tener ningún sustento claro, puesto que en teoría las empresas, al vender menos, al ir peor, pues tendrían que reflejar eso en un menor comportamiento de las bolsas de valores en el mundo. Sin embargo, no nada más no sucedió, sino que las bolsas alcanzaron su mayor nivel y parece que mucho de esto tiene que ver con que el exceso de dinero que hubo en el mercado por los estímulos que otorgaron los gobiernos, pues se fueron justamente a manos de fondos de inversión o a manos de personas individuales, en el caso de los países ricos, que usaron este dinero para invertir. Y en una ley de oferta y demanda, pues gente que les sobra dinero porque los subsidios en muchos casos fueron muy generosos, al comprar y comprar en bolsa, pues de alguna manera hicieron que hubo más demanda por las acciones y las bolsas subieran. En este caso, pues esto también genera desconfianza porque no responde a los fundamentales. Pero bueno, amigos, vamos a un segundo corte. Estamos analizando cuáles son las causas de la desconfianza de este sistema económico que pareciera estar al borde del colapso nuevamente. Así que no se vayan, esto es Factor Económico. En la edición de julio de la revista Mundo Ejecutivo, presentamos en portada a Rodrigo Rojas Navarrete, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, quien impulsa la certificación de competencias con especial atención a la población vulnerable para robustecer y mejorar el mercado laboral. En la edición de este mes también ofrecemos el ranking de los 50 mejores despachos de abogados en México, firmas que fortalecen el marco jurídico con ética para mejorar el tejido social. Los abogados hoy tienen más retos que el de desahogar la carga de trabajo jurídico que este gobierno ha puesto en marcha para marcar su sello sexenal, pues el país se enfrenta a un panorama con 94% de crímenes que quedan en la impunidad. Por ello, presentamos un especial editorial sobre el ámbito jurídico en voz de los expertos. En cuanto a la economía, Tomás Ehrenberg, director general de Grupo Financiero B por Más, analiza la recuperación de la banca con optimismo y adelanta un repunte en el crecimiento del crédito. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, escribe una exclusiva sobre la importancia de unir a Iberoamérica para disminuir la poca inversión en innovación, falta de políticas públicas estratégicas y la gran brecha digital. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una vista al sector Femtech, donde la tecnología y el feminismo se encuentran. En adición de la economía digital, oportunidad para las mujeres emprendedoras. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
Desde hace 50 años, Preserva nutre y fortalece los folículos capilares, detiene la caída, promueve el nacimiento y acelera el crecimiento del cabello. Preserva limpia a profundidad el cuero cabelludo, elimina el exceso de grasa y destapa los poros. Los resultados han sido positivos, fortaleciendo los folículos capilares débiles, resolviendo el problema desde la raíz. Preserva, un producto de laboratorios Perville. Solicítalo ya en Mi Shop. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Volvemos a su programa Factor Económico, donde estamos cuestionando este pareciera nuevo colapso que tendrá la economía desde sus orígenes de fondo, no de forma. Es decir, los medios están hablando de que cuánto cayeron las bolsas en el mundo, que si cayeron 2%, 1%, 9%, que si los contagios, México rompió un nuevo récord con los 13,000 casos, que si esta nueva ola es letal, que si la variable Delta. Es decir, estamos recibiendo muchos datos tanto a nivel médico como a nivel contagios, como a nivel bursátil, de que pareciera que se detona nuevamente una potencial crisis económica de gran escala y que no se puede contener este virus. Sin embargo, fuera de analizar la parte, pues justamente de estos indicadores que ustedes pueden encontrar seguramente en cualquier liga de noticias, acá estamos cuestionando el por qué. ¿Qué es lo que ha detonado que este escenario se esté dando y sea posible? ¿Cómo llegamos a esto? Y la respuesta pues tuvo que ver con la desconfianza, que aunque pareciera una variable cualitativa menor, bueno, pues sí hay desconfianza en el mundo, ¿y eso qué? Pues bueno, eso tiene una influencia pues sumamente poderosa en la toma de decisiones de las personas, que últimamente afecta las decisiones de los países y del mundo entero. Hemos cuestionado pues algunas preguntas que me parece que son bastante válidas. La primera es, pues la gente no confía en las vacunas. Y más allá de criticar o no una vacuna porque no somos médicos, pues lo que sí es una pregunta que sin duda queda en el aire es ¿por qué hay vacunas y por qué no hay tratamientos? Eso hace que la gente dude y eso hace que la gente no se ponga vacunas, y esto incide que justamente los contagios de la variable Delta se dan en la gran mayoría, evidentemente, en gente no vacunada. La gente vacunada, de hecho, solamente un 5% de ella se ha contagiado a esta nueva variable. Por lo tanto, la desconfianza sí te pega y ocasiona que haya mayores contagios. Idealmente, pues sí, sería mucho mejor que la gente tuviera más inmunidad para, a través de estas vacunas, no contagiarse igual. Sin embargo, a la gente no confiar en temas fundamentales como por qué no hay tratamientos y no confiar por lo mismo en cómo se ponen los gobiernos de acuerdo, falta de información y pensar que hay teorías de conspiración con respecto a las vacunas, pues sin duda esto nos afecta de una manera contundente como sociedad global. También otro hecho, pues esto lo que ha pasado con los estímulos económico-financieros, que lejos de ser bien pensados estratégicamente, parece que fueron usados como campañas políticas de ciertos pues, partidos para mantenerse en el poder, para ganar popularidad, donde los estímulos pues simplemente sobreendeudaron a los países sin que esto fuera una inversión necesariamente en infraestructura o verdaderamente creación de pues, oportunidades de empleo, sino que simplemente fueron subsidios para evitar pagos o subsidios para dar dinero a la gente, que finalmente se traduce en que los países deban mucho más, tengan una situación mucho más apretada, tengan economías menos sostenibles, deban más dinero y tengan que pagar más impuestos a futuro. Esto a la gente pues le da desconfianza y de hecho lo único que produce es que no necesariamente se alivia la economía, pero lo que sí hace es que la gente de hecho le sobró dinero por estos estímulos recibidos y esto hace que las bolsas se lleven a máximos históricos en cuestiones que también generan desconfianza, porque en un escenario de menor crecimiento económico, pues de alguna manera no hace mucho sentido los máximos históricos, cosa que sí se explica por otro lado por ley sencilla de oferta y demanda. A más gente le sobró dinero, quiso ahorrar en cuestiones de buena rentabilidad, como los treasuries o los CETES o las tasas de referencia en todo el mundo están prácticamente en niveles bajos históricos, pues la gente se fue a renta variable y por eso las bolsas pues en niveles de alguna manera nunca antes vistos en máximos históricos. Entonces también esta cuestión que no ha sido correctamente explicada pues es una cuestión que también genera dudas. Otra cosa que genera dudas es toda la campaña que han creado los gobiernos pues a nivel internacional de desprestigiar a los activos otrora seguros para resguardarse de crisis inflacionarias. Hoy en día el mundo está claramente entrando a pues crisis de inflación,
donde México ya empezó a subir las tasas, Estados Unidos tuvo la inflación más grande que ha tenido en los últimos 10 años también, y esto te indica claramente que el nivel de consumo de las canastas básicas va a aumentar y que la gente pues ciertamente va a perder poder adquisitivo. Y entonces, pues la gente está desconfiando del sistema monetario internacional, en otra crisis de desconfianza de los por qué la gente desconfía. Es decir, este mal manejo de las finanzas públicas de los países que crea un mundo que debe 4 veces lo que produce y que debe cada vez más y más y más y produce menos y tiene que pagar más y más intereses, pues no es sostenible y la gente dice, pues ¿cuánto tiempo voy a ahorrar yo en la moneda de mi país donde estoy viendo una inflación simplemente porque hubo mayor impresión de dinero? Empezando por el mismo Estados Unidos, que pues prácticamente 1 de cada 4 dólares existentes en toda la historia desde que se creó ese país ha sido impreso tan solo en 2020. Sí, 1 de cada 4 dólares desde que existe esta moneda fue impresa tan solo el año pasado. Esto hace pues que la gente desconfíe de esto y que ante mayor cantidad de dinero impreso pues se vea mayor inflación a futuro. Y en este sentido pues la gente ha acudido pues justamente con gran popularidad y se ha balanceado de manera pues cada vez más notoria a pues nuevamente activos como el oro o metales o bien las criptomonedas. Y todas ellas han sufrido embates de alguna manera legales donde los gobiernos intentan prohibir las criptomonedas, donde de alguna manera empieza a haber legislación desfavorable en este respecto y comienza a haber desprestigio. Otra cuestión que genera desconfianza. Es decir, pareciera ser que lejos de intentar explicar o de estabilizar el entorno, pues más bien estamos sobreendeudados, esta tendencia no va a cambiar, nos vamos a seguir sobreendeudando y si la gente empieza a buscar alternativas, pues de alguna manera vamos a desprestigiar todos estos mecanismos. Por lo tanto, estamos diciendo que la desconfianza no solamente es un delirio de persecución de teoría de conspiración, sí hay cuestionamientos que en mi punto de vista particular crean desconfianza y que no han sido resueltos correctamente. ¿Por qué los países han tomado tendencias de endeudarse, digamos, de manera exacerbada y acelerada sin ninguna estrategia aparente? ¿Por qué no se nos ha hablado sobre posibles tratamientos o investigación sobre ellos? ¿Por qué se ha desprestigiado mecanismos alternativos de ahorro? Y hay muchos porqués, de alguna manera, que no son resueltos y esto sí genera desconfianza a nivel estructural. Y finalmente, aunque uno esté a favor de la estabilidad económica, de la inmunidad de la gente, de que entre más vacunados, pues mejor será para el mundo, hay que entender esta otra parte y no simplemente descalificar a la gente que no se vacuna como pues que están locos, sino entender que este es un problema a nivel sistema de desconfianza que hay que resolver. Los líderes tienen que hacer que la gente confíe en los países y confíe en las instituciones multilaterales de los gobiernos y de los consorcios privados internacionales y no se vea esto como un lucro a conveniencia de unos cuantos. Así que ahí está el reto y aunque es un reto cualitativo, influye directamente en nuestras finanzas y en nuestros bolsillos del día a día. Muchas gracias, queridos amigos. Esto fue Factor Económico. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó